Ya niños, ahora entonces vamos a revisar esta página y tenemos entonces lo siguiente. En la primera parte nosotros debíamos dibujar con los cubitos cómo podía quedar representado. Tenemos entonces que acá debíamos representar el 15 con una barrita y los 5 cubitos chiquititos, ¿ya? ¿Se le podía agregar algo más? No. ¿Por qué? Porque es un 0, quiere decir que no hay más, ¿ya? Y entonces sabemos que el resultado final es 15. Esto si ustedes quieren nomás lo van a agregar, ¿ya? Luego aquí tenemos el 32 menos 0, tenemos las 3 barritas, los 2 cubitos entonces, y aquí queda representado el 32. ¿Hay que quitar algo? No. ¿Por qué? Porque es un 0, por lo tanto no se tacha nada y se mantiene el número. Luego en la parte de acá tenemos el 0 más 29. ¿El 0 se puede representar? No, porque significa que no hay nada. ¿Ya? Y aquí están los 29, las 2 barritas y los 9 cubitos chiquititos. Luego aquí tenemos 73 menos 0. Tenemos entonces las 7 barritas y los 3 cubitos chiquititos que representan el 73. ¿Se tachaba algo? No, porque es un 0 y por lo tanto se mantiene así. Si ustedes se dan cuenta, los números están diciendo de los resultados que es el mismo número que estaba acá, ya acompañando al 0. Esos números son los que se van a repetir. Luego de eso, entonces, teníamos esta parte donde debíamos ver cuál era el término que faltaba y tenemos que, para lograr tener el 28 más un número igual a 28, yo tendría que haberle puesto el 0. El 28 más el 0 va a permitir que se mantenga como resultado entonces el 28. Ya no le tuve que haber agregado nada, por lo tanto pongo un 0. Acá entonces, para tener que un número que está sumado con el 16 me dé de resultado 16, significa que nuevamente yo tendría que haber completado con el 0, porque si yo no le agrego nada al 16, se me va a mantener ese 16, ¿ya? Luego en la parte de abajo y final, que era el problema, nosotros teníamos entonces que ver qué número era el que estaba pensando Irene, y aquí dice, le resto 0 y obtengo 26. Entonces, ¿cómo lo podríamos haber hecho aquí? Lo podría haber hecho entonces de esta forma. Hacer un cuadrito, decir que a ese número que no sabemos cuál es, le resto 0 y obtengo 26. ¿Qué número tendría que ir entonces en este cuadrito? Tendría que ir entonces el 26. Y ese es el número entonces que vamos a completar acá. Lo mismo en esta parte, aquí dice, le sumo 0 y obtengo 49. No se sabe qué número es, pero si le sumo 0 me da 49. ¿Qué número tendría que ser entonces? El 49, y es el que aparece acá. Y lo mismo tendría que hacer con este. Le sumo 76, no sabemos qué número es el inicial, pero le sumo 76 y obtengo 76. ¿Qué número tendría que ser? El 0, ¿ya? Porque yo no le sumé nada y se mantuvo el número, ¿ya? Y así llego entonces a este 0. Ahora entonces vamos a continuar con la página 96 y acá nos vamos a encontrar con el aplicar el algoritmo de la adición y sustracción. Dentro de las semanas anteriores yo les dejé en un video la parte final, les expliqué cómo ordenar según las unidades y decenas. Ya entonces ahora vamos a poner en práctica esa parte que ya es más que nada un algoritmo. Es como nosotros estamos un poco más acostumbrados a realizar lo que son la suma y la resta. Veamos entonces ahora bien en profundidad cómo tendríamos que hacerlo. Acá dice, observa los lápices que tiene Irene e Ismael y luego responde. Estos son los que tiene Irene, que aquí nos dice que hay 10 y 10, o sea, 10, 20, 21, 22, Irene tiene 22, y acá aparecen los de Ismael, que dice que son 3 de 10, por lo tanto, 10, 20, 30, 31, 32. Ismael entonces tiene 32. Me dice acá entonces la primera pregunta, si juntan sus lápices, ¿cuántos tienen en total?
sigue los pasos. Para poder juntarlos, nosotros sabemos que esa palabra juntar quiere decir que yo voy a sumar, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a sumar los dos números. Voy a sumar el 22 y voy a sumar el 32. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ordenando los numeritos hacia abajo, ¿ya? Vamos a entonces ordenarlos así como yo les había mostrado en ese video anterior. Por un lado vamos a tener las unidades y por el otro lado vamos a tener las decenas de esos números. Irene, ¿cuánto tenía? 22. Por lo tanto, aquí pongo el 22. Eso es lo de Irene. Luego entonces escribo el número de Ismael. ¿Cuánto era Ismael? 32. Por lo tanto, acá abajito, abajo del 22, yo voy a escribir el 32. Y me fijo que estén las unidades con las unidades y las decenas con las decenas. El primer paso entonces va a ser sumar los dígitos de las unidades. Siempre, chiquillos, siempre, siempre, siempre se va a partir por las unidades, ¿ya? Y después se van a sumar las decenas. Por lo tanto, hagámosle acá. Dice 2 más 2, porque tengo que sumar las unidades. ¿Cuánto es? 4, ¿ya? Y ahora si sumo las decenas, 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Por lo tanto, ¿qué número se me formó acá? El 54. Y ese es el número entonces que nosotros vamos a escribir acá. Ahora me dice, del total de lápices, que ya sabemos que es 54, hay 21 gastados. O sea que ya no nos sirven, que vamos a tener que sacar. ¿Cuántos hay en buen estado? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso entonces? Yo tendría que escribir el 54 primero, acuérdense que en una resta, y eso también se les dije en un video anterior, en una resta siempre va a estar el número mayor adelante, en el caso de que fuesen dos números así, no con el 0, ¿ya? Y entonces acá voy a tener el 54 y entonces dijimos que habían 21 lápices que estaban gastados y como los vamos a sacar, eso ya no me sirven, ahora estoy hablando de una resta, ¿ya? Igual que como lo hicimos acá, yo ordené los números hacia abajo y ahora tengo que restar entonces unidad con unidad y la decena con la decena. Siempre partiendo ¿de dónde? De la unidad, ¿ya? Entonces, 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. Y 5 menos 2, 3. Por lo tanto, ¿qué número se me formó? 33. Y 33 son la cantidad de lápices que están en buen estado. Para resolver entonces adiciones o sustracciones usando el algoritmo, se suman o se restan primero las unidades y después las decenas. Y algo que aparece acá al ladito, que es un para comprender, un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados, siempre los mismos que permiten obtener una solución. Entonces, siempre vamos a ordenar los números hacia abajo, ¿ya? Y voy a sumar o restar dependiendo de lo que me estén diciendo, partiendo desde las unidades hacia las decenas, ¿ya? Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a la página siguiente donde ustedes ahora van a tener que resolver los ejercicios y problemas que salen acá, ver cómo ordenar los números y qué resultados les da, ¿ya? Una vez que los tengan listos pueden pasar al siguiente video que es de revisión.